Permítame comenzar indicando que este seminario tendrá 3 partes, unos 10 minutos introductorios, donde los prepararé mentalmente, por así decirlo, para el material teórico que seguirá. Luego habrá una lista de un programa de entrenamiento concreto y una pausa tras la cual Brian Johnson hará una parte práctica. Así que empecemos con el material introductorio. Aunque hoy les proporcionaré un programa de entrenamiento, en realidad más adelante en el seminario, hoy quiero que sepan desde el principio, damas y caballeros, que mi propósito hoy, mi principal propósito es enseñarles algo significativo de valor, es decir, sobre un enfoque lógico del ejercicio de culturismo productivo. La lógica es, después de todo, el método del hombre para adquirir conocimiento, que es su medio de supervivencia y por lo tanto de valor más fundamental en la existencia humana. El hombre no es una criatura instintiva como han estado leyendo, especialmente en la revista Vader. Los instintos no pueden coexistir en una criatura cuya característica definitoria fundamental es sus facultades conceptuales o cognitivas, que solo pueden ser usadas por una elección voluntaria. Ahora, no dejen que algunas de estas palabras los asusten. Vinieron aquí para aprender algo hoy con suerte de valor. Donde las palabras sean nuevas, no tengan miedo, escríbanlas y búsquenlas más tarde. Pueden encontrar que serán de gran valor en su pensamiento y aprendizaje futuro. Los instintos, audiencia, son una forma de conocimiento que está en el cableado de los animales y por lo tanto los guía, no por elección voluntaria, sino automáticamente y de manera infalible. El hombre es un ser conceptual que adquiere y usa conocimiento solo a través de un acto de elección, un proceso de pensamiento o un esfuerzo cognitivo voluntario, como se dijo anteriormente. Y es porque uno debe ejercer su poder de elección, esfuerzo de voluntad, para iniciar y sostener un proceso de pensamiento que muchos simplemente se niegan a hacerlo. Aparentemente encuentran el esfuerzo involucrado demasiado o no de su agrado. Como una nota humorística, aquí hace años cuando trabajaba para Joe Weider en sus oficinas en Woodland Hills, uno de sus principales redactores, y yo bromeábamos sobre el principio instintivo de Weider cuando mi compañero me hizo reír a carcajadas diciendo: Mike, si la gente siguiera sus instintos, aquí no levantarían pesas en absoluto, defecarían y orinarían sobre ellas. Al haber sido criados en una cultura antirracional, muchos no son enseñados a valorar la lógica y por ello nunca logran lo que yo llamo autosuficiencia intelectual. Es decir, la capacidad de pensar lógicamente, racionalmente y juzgar independientemente por ti mismo. ¿De qué sirve, damas y caballeros, tener músculos que harían honor a un gorila adulto cuando ni siquiera puedes pensar eficazmente sobre un tema como el culturismo que te apasiona? La mayoría de la gente ha aceptado críticamente la fe como un medio de conocimiento. La fe, de hecho, es lo opuesto o la antítesis de la razón. Es literalmente la aceptación ciega de ideas para las cuales no hay pruebas sensoriales o evidencias racionales, junto con la idea de que no deberías juzgar. También escuchas la otra advertencia: mantén una mente abierta. La idea de que uno no debe juzgar o de que debe mantener una mente abierta es en realidad muy peligrosa, literalmente. Se utiliza para mantenerte confundido, sugiriendo que es una virtud dar credibilidad a todo. Obviamente no todo puede ser verdad. Dado que algunas ideas que lees contradicen otras ideas, ¿cómo pueden todas ser verdaderas? Lógica simple, y recuerda, ese es mi propósito aquí hoy. Además de proporcionarte un programa de entrenamiento real, me gustaría enseñarte al menos algo valioso sobre un enfoque lógico para el culturismo. No deberías preocuparte por desarrollar una mente abierta, sino una mente activa. Una que trate las ideas críticamente, buscando distinguir la verdad de la falsedad. El enfoque de la mayoría de los culturistas al entrenamiento desde el principio equivale a poco más que un salto ciego en la oscuridad.
A lo largo de la vida, todos, tú y yo, todos estábamos inundados por innumerables teorías sobre cada tema, desde religión hasta filosofía, pasando por política, artes curativas, nutrición y ciencia del culturismo, y porque tampoco en nuestra cultura fueron enseñados a pensar racionalmente o a juzgar críticamente. La mayoría de nosotros nos sentimos desconcertantemente confundidos cuando nos enfrentamos a la necesidad de tomar decisiones intelectuales, como qué teoría de entrenamiento emplear. De hecho, ¿cuántos culturistas, cuántas personas conoces honestamente? Posiblemente incluyéndote a ti mismo, y yo era así en algún momento. ¿Cuántas personas no están confundidas sobre el tema de cómo abordar el ejercicio de culturismo? Estás confundido, bien por ti, eres uno de los pocos racionales. De hecho, me di cuenta de que era así cuando estaba en mi adolescencia tardía. Lo más sintomático era la noción de que si algo estaba impreso tenía que ser verdad. Más tarde aprendí que mi noción era ilógica. Como dije antes, no todas las ideas pueden ser verdaderas, porque muchas de ellas entran en conflicto y se contradicen entre sí. De hecho, fue Arthur Jones, a quien muchos de ustedes conocen o han oído hablar, quien me despojó de esa lógica disparatada cuando literalmente me ladró. Y así es como le habla a todos: Mike, maldita sea, solo porque algo está impreso no significa que sea verdad. De hecho, el 90% de lo que está impreso sobre todos los temas es una absoluta tontería. Y ahora, unos 25 años después de mucho pensamiento, mucha investigación y experiencia, me di cuenta de que el señor Jones, de hecho, estaba siendo caritativo. No es el 90% de lo que está impreso sobre todos los temas lo que es una absoluta tontería. Es más cerca del 98%, literalmente, 98% de lo que lees. Recuerda, vivimos, es decir, tú y yo, como canadienses y estadounidenses, vivimos en un país semilibre. ¿Te imaginas a todos los editores y escritores de todas las revistas quemando el aceite de medianoche, buscando la verdad en todo lo que escriben? Claro que no. Entender esto, audiencia, es un primer paso hacia desarrollar tu capacidad crítica. Tu capacidad crítica, el concepto de capacidad crítica es nuevo para algunas personas. Como sugerí antes, estás aquí hoy para aprender. Solo porque escuches nuevos conceptos, nuevos términos, cosas que puedan ser desconocidas, no los descarte o dejes que te asusten. Escríbelos y piénsalos después e incorpóralos a tu pensamiento. Por mucho que este seminario sea sobre el cuerpo humano y su mejora, este seminario en realidad trata más sobre la mente humana y su mejora. ¿Por qué? Porque un seminario sobre culturismo también trataría sobre la mente. Porque obviamente, lógicamente, no tienes que ser un genio. Todos sabemos esto en algún nivel de conciencia. La inteligencia humana, no los instintos, es lo que hace posible entender cualquier cosa en absoluto, incluyendo el ejercicio o la ciencia del culturismo. Y eso es lo que más nos interesa a todos nosotros, es decir, nosotros, los miembros de la especie humana. Como alguien dijo una vez, la chispa divina en la gran cadena del ser. Nosotros, los seres humanos, somos la más alta de todas las especies vivientes en la Tierra. Se ha dicho demasiadas veces por muchos, incluso en el ámbito del fisicoculturismo, que los fisicoculturistas somos tontos y estúpidos, lo cual simplemente no es cierto, como lo demuestra la cantidad de llamadas telefónicas que recibo todos los días, todo el día, 7 días a la semana, 365 días del año. Recibo llamadas telefónicas todos los días de personas de todos los ámbitos de la vida, incluidos físicos, médicos, químicos, corredores de bolsa, estudiantes, comerciantes, conductores de camiones, personas que obviamente son muy productivas, bastante brillantes e inteligentes, que también resultan ser fisicoculturistas. Hoy no voy a menospreciarlos asumiendo que ustedes, la audiencia, carecen tanto de profundidad intelectual que son incapaces de ejercer el esfuerzo mental requerido para integrar conocimientos de un orden superior. Tampoco insultaré su inteligencia, esperando que acepten cualquier cosa que yo, Mike Mentzer, tenga que decir solo porque gané unos cuantos concursos de culturismo.
¿Y qué? Tenemos montones de culturistas que han ganado más concursos que yo y ni siquiera podrían deletrear o definir la palabra ejercicio. Solo sobre la base de entender la lógica de un argumento es que uno debe estar de acuerdo en si es verdadero o no. Tampoco los aburriré con ese tipo de papilla intelectual o comida de bebé que han leído tantas veces en algunas de las revistas de musculación. Por si no lo habían notado, la gran mayoría de los artículos escritos sobre el tema del entrenamiento consisten en poco más que una serie de mandamientos arbitrarios como los de la Biblia. Harás 4 series de este ejercicio y harás 5 series de aquel, porque nunca hay una razón en blanco, sin lógica, sin explicación. Vean, audiencia, el ámbito del intelecto, la mente humana, que una vez más es el enfoque central del pensamiento de hoy. Es mucho más exigente de lo que el culturista promedio se da cuenta o reconoce. Y que formular una teoría válida y no contradictoria del entrenamiento requiere conocimientos no solo de fisiología humana, sino del método del hombre para obtener conocimientos y lógica. Una simple descarga apasionada del contenido arbitrario del subconsciente de uno sobre un pedazo de papel es solo eso, vómito intelectual. Como hombre de razón, actúo solo sobre la base o busco actuar solo sobre la base de entender las razones para hacer algo en absoluto, que es la manera en que todos los seres humanos deberían proceder. Y eso una vez más es de lo que trata este seminario. No estoy aquí solo para darles otro programa de entrenamiento y esperar que lo sigan ciegamente. ¿Valdría eso los $40 y el tiempo que han gastado en venir aquí hoy? Este seminario se trata de un enfoque razonado, fundamentado y lógico al ejercicio de culturismo productivo. Uno que puede ser entendido por cualquiera, todos los que estén dispuestos a ejercer el esfuerzo mental requerido. Supongo que después de todo viniste a Mississauga hoy por tu deseo entusiasta de alcanzar tu potencial muscular, tal vez por razones personales, para ser el señor Ontario, el campeón canadiense. Incluso podría haber algunos aquí que aspiren a ser el señor Olimpia. Y lo más importante, que ustedes, la audiencia, ya entienden que la base de un enfoque racional y lógico al culturismo o cualquier otro ámbito del esfuerzo humano es el reconocimiento de que solo el conocimiento específico adecuado puede llevarlos a realizar la acción necesaria para lograr con éxito un objetivo. De hecho, esa es mi declaración favorita de todo el seminario, la voy a repetir. La base de un enfoque racional, inteligente y lógico al ejercicio o cualquier otro ámbito del esfuerzo humano es el reconocimiento de que solo el conocimiento específico adecuado puede llevarte a realizar la acción apropiada, necesaria para lograr un objetivo. Todos lo sabemos en algún nivel de conciencia, pero si no lo expresamos explícitamente, de vez en cuando pierde impacto en nuestro propio pensamiento. Estás aquí para obtener conocimiento específico. No, el material del seminario de hoy no es infinitamente complejo, pero tampoco es una papilla intelectual. Te estoy pidiendo que dejes de lado todas tus otras preocupaciones durante las próximas horas, que te concentres intensamente, mentalmente, enfoques la lógica de mis ideas y de una vez por todas aclares cualquier confusión. Eso no será un problema para ti, ya que no estás confundido y eso está bien, no me estoy riendo de ti. No es divertido estar confundido, ¿verdad? O incierto. Entonces, audiencia, podrán proceder con el mayor poder posible para un ser humano, el poder de la certeza. Una de mis palabras favoritas, certeza intelectual, no poder muscular, pero el poder de la certeza
que solo se puede obtener cuando realmente comprendes, reconoces plenamente el poder de las ideas, el reino del intelecto. Existe una disciplina intelectual viable, la ciencia del ejercicio. En la siguiente sección, recuerda que esto es solo introductorio, explicaré la jerarquía lógicamente interdependiente de ideas que conforma el contexto de la ciencia de la musculación. Nuevamente, para que tú, la audiencia, no te vayas de aquí con solo otro programa de ejercicio, sino con la capacidad de pensar de manera más clara, lógica sobre el tema. Y continúa alcanzando con confianza y en exceso tus metas de musculación y todas tus metas. De hecho, al aprender a pensar lógicamente sobre la musculación, aprenderás algo sobre la naturaleza del pensamiento mismo, que luego podrás extender a otras áreas de la vida y llevar una vida más gratificante y más plena en general. Antes de concluir esta sección introductoria, audiencia, me gustaría abordar un punto importante que servirá de hecho como un preludio directo a la siguiente parte de la charla, y tiene que ver con la confusión casi universal que existe con respecto al hecho de que solo puede haber una teoría válida del ejercicio de musculación productivo adecuado, o de cualquier otro tema para el caso. Este tema es centralmente responsable de la mayoría de los fracasos en la musculación, y puedo decirles inequívocamente, sin la más mínima duda o incertidumbre, más culturistas fallan en alcanzar sus metas de lo que tienen éxito. La mayoría de los culturistas, probablemente la mayoría de ustedes aquí, como yo solía hacerlo en su momento, no los estoy menospreciando, donde sea que estén con su pensamiento. La mayoría de ustedes, yo estuve ahí alguna vez también, pero soy un poco mayor que la mayoría de ustedes y tengo más experiencia, he aprendido mucho en los últimos 20 años. La mayoría de los culturistas cometen el error de abordar el tema del entrenamiento de musculación con la idea de que todas las teorías tienen algún mérito o son de igual valor. Luego pierden tiempo precioso, investigando todas estas diferentes teorías, esperando que de alguna manera, algún día, de alguna forma, encuentren una que funcione. Y como resultado, literalmente, no estoy exagerando aquí para dar efecto. Hablo con culturistas todos los días de todas partes del mundo, literalmente todos los días. Todo el día, 7 días a la semana, 365 días al año. Y hago muchos seminarios. La característica más destacada de la gran mayoría de los culturistas que conozco es que están confundidos. Y la confusión resulta en que no logran sus objetivos. La mayoría de los culturistas literalmente no logran sus objetivos, por eso están perpetuamente haciéndose preguntas a cualquiera y a todos los que puedan. Vienen a seminarios todo el tiempo, ¿sabes de lo que estoy hablando? Nuevamente, ¿cuántos culturistas conoces que no lo estén? Impotentemente desconcertados, desconcertantemente confundidos, al menos el 99%. De hecho, no podría ser cierto que todas o muchas o incluso 2 teorías de entrenamiento sean de igual mérito. Tienes que tener en cuenta lo que es una teoría. Una teoría es un conjunto de principios abstractos que pretende ser una descripción correcta de algún aspecto de la realidad y o una guía para una acción humana exitosa. Y solo hay una realidad. Hay alguien aquí que, probablemente sí, hay alguien aquí que quisiera argumentar que hay más de una realidad. Bueno, bien, al menos tenemos una audiencia semirracional. Dado que solo hay una realidad, vamos gente, obviamente solo hay y puede haber una teoría válida de cualquier aspecto de la realidad. Así como solo hay una teoría válida de epistemología, que es la teoría del conocimiento humano. Matemáticas, electricidad, química, relatividad, la teoría de la evolución. De igual manera, solo hay y puede haber una teoría válida de ejercicio de musculación productiva y resulta ser la teoría del entrenamiento de alta intensidad. No tengo ninguna inversión emocional rara en esto. Resulta ser que la única teoría válida, lógica, no contradictoria, de hecho, es la única teoría, la teoría del entrenamiento de alta intensidad.
Es la única teoría que existe, cuateoría, lo que significa según la teoría se define. Un conjunto de principios abstractos, lógicamente conectados, que pretende ser una descripción correcta de algún aspecto de la realidad. La ciencia del ejercicio, damas y caballeros, al igual que la ciencia de la medicina, se basa en la comprensión de los principios de la fisiología humana, con mayúscula H. Eso significa que se aplican a todos, después de todo. A menos que Pollack y su gente estén aquí, diría que todos somos miembros de la especie seres humanos. Lo cual, por supuesto, es universal, es decir, aplicable a todos los seres humanos. Si las células, músculos y órganos de todos los seres humanos fueran constituidos y funcionaran de manera diferente, la ciencia médica no podría existir como una disciplina viable. Los médicos no podrían hacer diagnósticos, realizar cirugías o dispensar medicamentos. Es este hecho preciso, el hecho de que los principios de la fisiología humana son obviamente universales, es lo que me permite afirmar con absoluta, total certeza que solo hay una teoría válida y lógica de ejercicio de musculación productiva, es decir, una mejor manera de entrenar. No es solo mi opinión, que cada ser humano, literalmente cada ser humano, requiere entrenamiento intenso para estimular el crecimiento. Es un hecho bien autenticado más allá del debate, y debido a que la magnitud de lo exigido por el entrenamiento de alta intensidad es muy grande, dicho entrenamiento no solo debe ser regulado con cautela, debe ser regulado con extrema cautela con respecto al volumen y la frecuencia para que no sobreentrenen. Recuerden, el sobreentrenamiento no solo es un error, es el error más grande que pueden cometer. El sobreentrenamiento es literalmente lo que les impide lograr el resultado deseado, aumentos de fuerza y tamaño. Y hablaré más sobre eso después. El tema filosófico principal de este seminario, queridos oyentes, es que sin una comprensión intelectual firme y una guía por una teoría válida, uno no puede saber si está en el camino correcto. Una persona sensata, al emprender un viaje de Nueva York a Los Ángeles, consultará un mapa. Un mapa, curiosamente, es una teoría sobre cómo llegar del punto A al punto B. Sin el mapa se perdería cualquier certeza y motivación que pudiera haber tenido y abandonaría su esfuerzo en el camino. El conocimiento, como cualquier otro valor, tiene que ser adquirido mediante un esfuerzo voluntario, un acto de elección. Cualquiera aquí hoy, y son todos ustedes lo suficientemente inteligentes como para aprender el abecedario, escribir una oración o leer un libro, puede con suficiente esfuerzo integrar el conocimiento que obtiene como resultado del seminario de hoy. Ahora pasamos al entrenamiento intenso. Recientemente uno de mis clientes de consultas telefónicas expresó un asombro considerable de que había podido realizar tanto progreso ininterrumpido utilizando entrenamiento de alta intensidad y máxima carga. Y le expliqué que eso no debería ser una sorpresa, no hay misterio aquí. Que la gente ha estado desarrollando músculos más allá de los niveles normales durante decenas de miles de años. Que vivimos en un universo comprensible y racional de identidad clara, guiado por un conjunto de principios inmutables, y que la causa y efecto, este es un concepto clave para aquellos que quieren aprender a pensar lógicamente sobre el ejercicio o cualquier otra cosa, la causa y efecto, la relación de causa y efecto entre el ejercicio intenso y el crecimiento muscular ha sido comprendida por al menos algunas personas durante décadas. Aunque la gran mayoría de los llamados expertos en este campo no lo han entendido, concluí señalándole a esta persona que la realidad y sus leyes, las leyes de la naturaleza, que dictan las causas que deben ser llevadas a cabo para afectar el desarrollo de los músculos más allá de los niveles normales, y que una vez que estas causas, estas leyes naturales, son claramente entendidas,
En realidad, la tarea de desarrollar músculos más grandes, aunque por supuesto requiere un esfuerzo de alta intensidad, es realmente bastante simple. La naturaleza también dicta cuáles son las causas mentales. Estábamos hablando hace un momento sobre las causas físicas. La naturaleza, la realidad, también dicta qué causas mentales deben implementarse para afectar una comprensión intelectual de cualquier tema o cuestión. Primero debes reconocer que todo conocimiento humano tiene una naturaleza. Tu cuerpo tiene una naturaleza, ¿cierto? Tu cerebro es parte de tu cuerpo. Tu mente es parte de tu cerebro. Tu cerebro y los conocimientos en él tienen una naturaleza, literalmente. El conocimiento humano, gente, tiene una estructura jerárquica con una base de principios fundamentales o ideas que deben ser comprendidos primero. Antes de subir la escalera lógica, esto puede observarse con mayor facilidad, por supuesto, en el campo de las ciencias matemáticas. Ahora recuerden, estamos aquí hoy para hablar sobre la ciencia del ejercicio, pero estamos hablando en abstracto sobre la naturaleza del conocimiento en sí. En las ciencias matemáticas, allí o el conocimiento matemático, hay una base de fundamentos que son, por supuesto, ¿cuáles? Suma, resta, multiplicación y división. Solo sobre la base de comprender primero estos fundamentos uno puede luego manejar eficazmente derivaciones como el álgebra y el cálculo. La razón principal por la que tú o muchos culturistas están confundidos es que no se toman el tiempo y 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 el tiempo para entender que el contexto del conocimiento que constituye la ciencia del ejercicio del culturismo tiene una base de principios fundamentales. La razón principal por la que la mayoría de los culturistas están confundidos es que no entienden que el contexto del conocimiento que constituye la ciencia del ejercicio del culturismo tiene una base de principios fundamentales. La ciencia del ejercicio del culturismo tiene una base de principios fundamentales. Si quieres aprender a pensar lógicamente sobre el ejercicio, que nuevamente es lo que supongo que viniste aquí a hacer, esto es lo primero que tienes que entender lógicamente, que el cuerpo de conocimiento que constituye la ciencia del ejercicio tiene una base, unos principios fundamentales, y no es tan difícil, así que podrías apuntarlo para tu propia educación relacionado con los temas de intensidad, volumen y frecuencia. Curiosamente te dije que hablo con culturistas todos los días. Cada día escucho a culturistas hacer preguntas sobre el entrenamiento que son algo así como el equivalente al álgebra o al cálculo, cuando ni siquiera han comprendido el simple 2 más 2 es 4 del culturismo. ¿Cómo demonios van a responder las preguntas de nivel superior si ni siquiera pueden entender el simple 2 más 2 es 4? Lo siguiente, lo que estás a punto de escuchar, te ayudará a adquirir ese conocimiento. Una perspectiva lógica, como dije antes, ¿no?, sobre el tema del ejercicio de culturismo productivo. Audiencia, abordemos el tema de lo que hace que los músculos crezcan más allá de los niveles normales, como podría hacerlo un buen científico del ejercicio. Ahora tienen que usar su imaginación porque aún no he conocido a un buen científico del ejercicio, pero solo usen su imaginación un poco. Habiendo observado a innumerables culturistas y atletas de fuerza entrenar, el supuesto buen científico del ejercicio concluye que debe haber algo sobre el entrenamiento. Mira a estos tipos entrenando. Tiene que haber alguna variable, algún elemento, algo que pueda identificar y decir, oye, mira, esta cosa en particular, eso es lo que hace que los músculos crezcan, ¿verdad? Tiene que haberlo. ¿Por qué levantas pesas? Tiene que haber algo sobre el levantamiento de pesas, algo que puedas aislar e identificar y decir, oye, este es el estímulo de crecimiento. ¿Qué podría ser? ¿Qué tiene el entrenamiento que hace que el músculo realmente crezca? ¿Cómo lo descubre? ¿Dónde empieza su investigación el buen científico del ejercicio? Bueno, el lugar más probable es comenzar observando una de las cualidades o atributos más fácilmente observables sobre las cosas que existen en la realidad, que es cantidad, el volumen, el número. En este contexto, por supuesto, el científico del ejercicio se preocuparía por el número de series que se realizan,
Dado que las personas que no realizan ejercicios de entrenamiento con pesas poseen pocos músculos o músculos de tamaño normal y aquellos que levantan pesas poseen músculos más grandes, tal vez, solo tal vez la estimulación del crecimiento esté directamente relacionada con el volumen del ejercicio. Para probar su hipótesis, o hipótesis como lo pronunciaba Arthur Jones, no estoy seguro de cuál es la pronunciación correcta. La hipótesis, para probar su hipótesis, el buen científico del ejercicio observa a numerosos individuos entrenando durante un periodo de tiempo durante el cual el volumen del ejercicio crece progresivamente más y más. Pero algo está terriblemente mal. Más allá de un punto limitado definitivo, el aumento del volumen resulta en una completa falta de progreso y cualquier aumento adicional en el volumen, los sujetos, inevitablemente, invariablemente en todos los casos, se vuelven más débiles y sus músculos se atrofian. Entonces lo que inicialmente parecía obvio ahora no es tan obvio. El estímulo de crecimiento no puede estar directamente relacionado con el volumen, con la cantidad del esfuerzo de entrenamiento. O si fuera así, los sujetos de entrenamiento que entrenaron más tendrían los músculos más grandes. Aunque la noción de que más es mejor es atractiva en su simplicidad, simplemente no funciona. Miremos por un momento, audiencia. Tomemos un momento y examinemos la lógica implícita en esa idea. Más es mejor significa literalmente eso. Más es mejor significa que. Más es mejor significa que más es mejor. No puedes fallar. Hay una garantía incorporada. Es tan obvio, es tan seguro en nosotros. Nos preguntamos por qué el resto del mundo no puede entenderlo. Más es mejor significa que más es mejor. Hay una garantía incorporada de que no puede fallar si 20 series son buenas. Si 20 series te dan buenos resultados, entonces ¿por qué detenerse allí? 40 te darán aún mejores resultados y 80 incluso mejores y 120 aún mejores y seguir entrenando hasta el infinito. Simplemente tómate 3 meses de trabajo, entrena 18 horas al día y en 3 meses te verás como Dorian Yates. Todos tendremos éxito. Es por eso que yo quiero decir en muchos de mis artículos recientes, la ciencia del ejercicio productivo de culturismo, por el amor de Dios, no es infinitamente compleja, pero hay mucho más que la noción infantil de que más es mejor de Joe Weider. Para Joe Weider, más dinero es mejor que menos. Entonces, en su brillante pensamiento, él concluye, bueno, ya que más dinero es mejor que menos, más entrenamiento tiene que ser mejor que menos. De hecho, esa sola idea ha perjudicado a Joe mismo y a toda la industria del culturismo, fitness y suplementos nutricionales. Más culturistas dejan de entrenar que los que continúan porque prueban la idea de que más es mejor y después de 2 años sin resultados dicen no soy moralmente deficiente, estoy sufriendo de algún quién sabe qué, no puedo lograrlo, simplemente me voy a rendir. El tema más importante en el culturismo es que hay una manera correcta de entrenar. Solo si las personas entrenan adecuadamente y progresan, las personas involucradas, personas como yo vendiendo libros, escribiendo artículos, las personas vendiendo suplementos, vamos a ganar más dinero. Si la mitad de las personas que se involucran en el culturismo cada década dejan la siguiente década, tenemos que seguir generando más negocio. ¿Verdad? Ahí lo tienes, la obvia tenuidad. La monumental absurdidad del argumento del volumen, todo envuelto en una noción infantil y estúpida de que más es mejor. Como les digo a algunos de mis clientes por teléfono, la idea de que más es mejor solo tiene validez cuando se trata de dinero o chicas bonitas. Tiene muy poco o nada que ver con el ejercicio. La idea de que más es mejor es errónea, ilógica, irracional, no productiva, contraproducente y en menor grado estúpida, inane, absurda. Es ridículo. Miren a su alrededor, audiencia. En el gimnasio, todos los que se ejercitan o entrenan atléticamente de cualquier forma, por supuesto, tienen que hacer una cierta cantidad de volumen. Pero si el volumen fuera la clave por sí mismo, el estímulo responsable,
de desencadenar el crecimiento. Aquellos que realizan más ejercicio en cada caso tendrían los músculos más grandes, y todos sabemos que eso no es cierto. Conozco a personas que entrenan horas, literalmente horas al día durante años. Conozco a un cliente por teléfono que entrenó durante 7 años, usando todas las variaciones del enfoque de volumen, desde Wither hasta crecimiento serio, hasta lo que sea. Y él se hizo un poco más fuerte, pero incluso su novia dijo, se llama Oli, dijo, Oli, no has ganado músculo en 7 años. La gran mayoría de los culturistas no logran alcanzar sus objetivos, y probablemente calcularía que el 99% de ustedes aquí también están frustrados. ¿Cuántos de ustedes aquí, mirando hacia atrás en el último año o 2 o 3, sumando los cientos o incluso miles de horas de sangre, sudor y lágrimas, pueden decir honestamente que obtuvieron un rendimiento adecuado de su inversión? Una persona debe ser un trainer de alta intensidad. Sí, eso es cosa de dos individuos racionales. Pero no nos rendimos con el resto de ustedes, aunque parezcamos imbéciles. Somos personas muy amables. Nos importa el futuro del mundo, queremos que sean parte de él. Sí, todos y cualquier persona que hace ejercicio, ya sea aeróbico, anaeróbico, atlético o de otro tipo, tiene que hacer algún volumen de ejercicio, pero puede ser cualquier volumen. Más tarde en mi charla demostraré lógicamente que de hecho el tema del volumen, el número de series, es un factor negativo. Literalmente, de verdad, no estoy hablando metafóricamente. El asunto del volumen, número de series en la ciencia del ejercicio de culturismo. Y Brian es una de las pocas personas que realmente entiende esto. Es literalmente un factor negativo. Incluso hacer una serie representa un factor negativo, pero entraremos en eso más tarde. La gran mayoría que hace ejercicio típicamente lo hace durante 1 hora. ¿Por qué 1 hora? Bueno, la mayoría de nosotros programamos nuestra vida cómodamente por horas. Vemos Laverne y Shirley por 1 hora, nos pagan por horas. Vamos al psiquiatra por 1 hora, por lo tanto es lógico. Entrenemos por 1 hora. Por supuesto estoy siendo sarcástico. La mayoría de la gente entrena por 1 hora, pero eso no siempre resulta en el mismo, similar o incluso en algún aumento de masa muscular. Entonces, ¿a dónde nos dirigimos ahora para descubrir la variable? ¿Qué es esa cosa del ejercicio, del entrenamiento? ¿Dónde buscamos ahora para descubrir el elemento responsable de estimular el crecimiento? Dado que acabo de concluir, y usted puede estar de acuerdo que no es la cantidad o el volumen, solo queda un lugar donde ir. No la cantidad de ejercicio, sino que la calidad o la intensidad del ejercicio. Supongamos hipotéticamente que, de nuevo, hipotéticamente que cualquiera de ustedes aquí podría levantar una barra de 100 libras para un máximo de 10 repeticiones hasta el fallo. Y con eso quiero decir que no podían hacer 11 repeticiones. La 10ª repetición requiere un esfuerzo máximo, donde aprietas los dientes, estás temblando por todas partes y apenas logras llevar la barra hasta arriba. Obviamente la primera repetición de ese conjunto sería la más fácil. ¿Quién lo negaría? La primera repetición sería la más fácil, o diríamos más técnicamente preciso, la primera repetición requeriría la menor intensidad de esfuerzo. Esa primera repetición te fatiga un poco, sin embargo, aunque solo sea ligeramente. Por eso la segunda repetición siempre es más difícil. Mientras que la primera repetición puede requerir literalmente un orden de 8, 10 o 12% de intensidad de esfuerzo, la segunda repetición, ¿ves?, puede requerir 15 o 20% de intensidad de esfuerzo. La segunda repetición te fatiga aún más, por supuesto, y la tercera es aún más difícil, requiriendo un esfuerzo más intenso que la segunda. Ahora no voy a insistir en esto. Sabes que así es con cada repetición sucesiva. Cada repetición es más difícil que la anterior. Cada repetición sucesiva requiere un esfuerzo más intenso. El concepto clave es intenso. Hasta que finalmente llegamos a la última repetición posible. En esta situación hipotética, la 10ª repetición hasta el fallo.
nuevamente donde estás intentando tan fuerte como puedes. Esa sería la única repetición donde decimos que requiere literalmente 100% de intensidad de esfuerzo. Mi pregunta para ti es esta: ¿qué repetición de esa serie obviamente sería la más... No debería usar la palabra obviamente porque parece que te estoy guiando aquí. ¿Cuál repetición de ese conjunto sería la más productiva en términos de estimular un aumento óptimo de tamaño y fuerza? La primera repetición, que es la más fácil y menos intensa, o la última repetición, la más difícil, la única repetición que requiere un esfuerzo del 100% de intensidad. La última repetición. Ahora, he tenido algunas personas en el pasado que dijeron la primera repetición, eso fue porque estaban ansiosos, o no tenían cerebros normales, intactos y funcionales. Y está bien, porque algunas personas no nacen con cerebros normales, intactos y funcionales. Sí, por supuesto, la última repetición sería la más productiva, no la primera repetición. De hecho, si pudieras hacer curl de nuevo, hipotéticamente, con 100 libras por 10 repeticiones. Ahora nunca harías esto, pero hipotéticamente, por alguna razón rara y extraña, solo hicieras la primera repetición. Luego bajas la barra al suelo sin intentar una segunda, tercera, cuarta, quinta repetición. ¿Crecerías alguna vez? No, es demasiado fácil. No hay suficiente intensidad de esfuerzo. La intensidad, para ser más específico, la intensidad del esfuerzo en la primera repetición de una serie de 10 no es lo suficientemente amenazante para tu cuerpo como para provocar una respuesta adaptativa. Eso es un aumento de fuerza y tamaño. Así como no podrías, al igual que no podrías broncearte sentado frente a una bombilla de 100 vatios. No me importa cuánto tiempo te quedaste allí o cuánto bronceador de fosfogaína te untaste por el ombligo. Esa bombilla de 100 vatios no es lo suficientemente intensa. La intensidad del estrés no amenaza suficientemente tu piel como para justificar una respuesta adaptativa. Eso no es un aumento de músculo, sino un aumento de bronceado. Verán, audiencia, la mayoría de las personas piensan en desarrollar un bronceado o músculos más grandes como algo meramente cosmético. Y por cosmético me refiero a mejorar tu apariencia. Pero por supuesto, a la naturaleza no le importa si eres un Adonis rubio en la playa con un brazo de 22 pulgadas. El desarrollo de un bronceado, al igual que el desarrollo de músculos más grandes, ambas cosas representan literalmente barreras defensivas que el cuerpo construye para protegerse de futuros resultados del estrés de alta intensidad, ya sea por estrés de alta intensidad de luz solar ultravioleta o estrés de ejercicio anaeróbico de alta intensidad. Ejecutar esa última repetición, casi imposible, hace que el cuerpo recurra a su capacidad de reserva o habilidad. Y dado que tu cuerpo obviamente solo tiene una capacidad de reserva muy limitada, el cuerpo se protege de futuros ataques a sus reservas, aumentando su capacidad existente mediante el desarrollo compensatorio de más masa muscular. Probablemente esa sea la declaración más inteligente de todo mi seminario hoy. Es muy abstracta. Así que esto no es una crítica. ¿Hay alguien aquí que quiera que lo repita? Entiendo, la primera vez que leí eso no tenía ni idea de lo que significaba, pero una vez que lo entendí me emocioné tanto que no podía bajarme del techo durante 2 días. Escucha con mucha atención, lo repetiré una tercera vez si es necesario. Ejecutar esa última repetición, casi imposible, hace que el cuerpo recurra a su capacidad de reserva. No, la primera repetición es demasiado fácil. Ahora, dado que el cuerpo solo tiene una pequeña cantidad de esta reserva para utilizar, ya que solo tiene una pequeña cantidad de esta capacidad de reserva antes de que ocurra el agotamiento, el cuerpo se protege de futuros resultados en sus reservas. Al ampliar su capacidad existente a través del aumento compensatorio de más masa muscular. Esa única declaración encapsula toda la ciencia del ejercicio de culturismo, pero es muy difícil de captar al oírla por primera vez. Eso no significa que seas tonto, solo significa que no eres divino. Cuando te sentaste por primera vez ese primer día en el jardín de infancia, entendiste completamente el abecedario. Yo no, era algo lento, me tomó semanas.
Pero ahora mira, lo entiendes completamente. Has integrado el abecedario en palabras, palabras en oraciones, oraciones en párrafos, párrafos en libros. Trabaja con ese concepto. Hubo algunas personas que se emocionaron adecuadamente con eso. Piensa en eso más adelante y comprenderás completamente la verdadera ciencia del ejercicio. Solo el ejercicio de alta intensidad puede obligar al cuerpo a recurrir a esta capacidad de reserva nuevamente lo suficiente como para estimular una respuesta adaptativa en forma de un aumento de masa muscular. Repetir tareas que están dentro de tu capacidad existente no hace nada para estimular el crecimiento. Si puedes levantar 100 libras para 10 repeticiones y siempre solo intentas 10, tu cuerpo no tiene razón para crecer. Tienes que intentar tareas que están más allá de tu capacidad existente. Eso es lo que estimula el crecimiento. Y por supuesto, cómo te ha entrenado la ortodoxia del culturismo y la ciencia del ejercicio, no hasta el fallo. Oh no, hay algo apocalíptico, aterrador, grave. No entrenes hasta el fallo. Podrías hacer crecer un tercer ojo o pelo en la lengua. No entrenes hasta el fallo, es peligroso. Bueno, Brian Johnson y yo y un grupo de al menos decenas de miles de otros en el mundo hemos estado entrenando hasta el fallo durante 20 años. Nunca me molestó. No hay nada malo en entrenar hasta el fallo. Tienes que entrenar hasta el fallo para estimular un aumento de fuerza y tamaño. De nuevo, ese es el punto, repitiendo tareas. T-A-R-E-A-S. Repetir tareas que están dentro de tu capacidad existente no estimula el crecimiento porque ya puedes hacerlo. Tu cuerpo ya tiene la capacidad de levantar 100 libras por 10 repeticiones. Solo es cuando intentas esa 1/10 repetición imposible que pones a prueba la capacidad existente. Pones a prueba o pones en peligro la reserva existente. Y el cuerpo busca proteger la reserva ampliando su capacidad existente para que esa 11ª repetición ya no parezca una amenaza. Lo seguiste, bien, gracias. Puedo irme ahora. Me siento satisfecho. Llevando un set al punto donde te ves obligado a utilizar el 100% de tu capacidad muscular momentánea, la audiencia es el factor más importante para aumentar la fuerza y el tamaño. Trabajar hasta un punto de fallo muscular momentáneo, donde otra repetición es imposible a pesar de tu mayor esfuerzo, asegura que pases por el punto de quiebre o ese punto en el conjunto por debajo del cual no habrá estimulación del crecimiento y por encima del cual crecerás y el crecimiento será estimulado. Es interesante notar aquí que incluso los detractores de la teoría del entrenamiento de alta intensidad tienen que admitir que la última repetición de una serie es la más productiva. Piénsalo. Todos estos, muchos de ellos cabezotas, que afirman que la teoría de entrenamiento de alta intensidad es una tontería. Ahora, ¿cuál es el primer principio de la teoría de entrenamiento de alta intensidad? El principio de intensidad. Cuando dicen que la alta intensidad no funciona, no hay validez. Es como decir que la primera repetición es mejor que la última. Entonces, si puedes levantar 45 kilogramos para 10 repeticiones, haz solo una. Olvídate de las últimas 9 porque la intensidad no importa, vamos. Tuve un cliente mío, ahora es un buen cliente regular, le estaba diciendo esto a Brian antes, me llamó hace varios meses, estaba en un dilema. Dijo, Mike, no sé, estoy terriblemente confundido, no sé si debo inscribirme contigo o con Charles Poliquin. Su nombre es Mac. Yo dije, Max, sí, estás tan confundido. Y no puedes ver a simple vista la diferencia entre Charles Poliquin y yo, realmente no te quiero. Regístrate con él, se merecen el uno al otro, cualquiera que niegue. Este es el punto, dejando y las semibromas a un lado. Si crees que la primera repetición de una serie al fallo es mejor que la última repetición de una serie, eres tan estúpido que no mereces mi presencia, como solía decir Arthur Jones, o simplemente tienes algo muy mal. Obviamente la última repetición de una serie al fallo es la más productiva. Ahora, ha habido algunas personas
Y lo digo sinceramente, algunas personas han planteado la pregunta inteligente sobre si realmente es necesario entrenar hasta el fallo. Dicen, Mike, ¿cómo sabes con certeza que el 100% de intensidad de esfuerzo es absolutamente necesario para estimular el crecimiento? Quizás sea solo el 67% o el 82% o el 91%. Es una buena pregunta. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, el problema aquí, audiencia, sería uno de querer, uno de medir la intensidad. De hecho, solo hay dos medidas perfectamente precisas de intensidad. 0% cuando estás totalmente en reposo y 100% de intensidad cuando te esfuerzas al máximo. Entonces, ahora aquí está el punto. Siempre que te estés esforzando con una intensidad del esfuerzo del 100%, habrás pasado por cada posible punto crítico, 62%, 79%, 84%, 93%. Siempre que llegues al 100%, pasas por cada posible punto de estimulación de crecimiento, ¿ves? Por eso seguimos enfatizando entrenar hasta el fallo, no te va a hacer daño. No solo es deseable, es absolutamente necesario para que sepas que estimulaste el crecimiento. Eso ayuda a alguien. La mayoría de ustedes ya sabe esto, ¿no? Es material nuevo. Sé que algo de esto es un poco abstracto, pero si escuchas, o tomas notas y reflexionas sobre lo que escribiste más tarde, de nuevo, al igual que la primera vez que te sentaste en el jardín de infancia, no entendías completamente el abecedario. Piensa en estas cosas después y aprenderás a pensar lógicamente sobre el ejercicio para que no tengas que seguir corriendo compulsivamente al kiosco cada mes, agarrando un puñado de revistas, corriendo a casa, cerrando la puerta del dormitorio, desconectando el teléfono de la pared y hurgando las páginas durante 4 horas, esperando que algún día encuentres una rutina mágica. Eso es como jugar a la ruleta rusa con tu vida, no funciona. Las características fisiológicas específicas del hombre dictan qué entrenamiento causa. Debe adaptarse para lograr el efecto deseado, es decir, un aumento óptimo en fuerza y tamaño. No es mi opinión, no es el capricho, la voluntad o los deseos de la mayoría, sino la naturaleza. La naturaleza requiere lo que tienes que hacer para estimular el crecimiento. El determinante causal principal. La primera causa al ser impulsados emocionalmente, en lugar de dirigidos conceptualmente, parecen funcionar con la cálida y acogedora noción que si su deseo de lograr un objetivo es lo suficientemente grande, eso es todo lo que necesitan, solo puro deseo, y nunca haberlo convertido en una política para verificar hábitos mentales inapropiados semiconscientemente, recurren a la noción no controlada ni cuestionada de que nuevamente más es mejor. Si se expresara en palabras, la actitud básica de estas personas sería: quiero músculos grandes con tantas ganas. Si persevero y voy al gimnasio religiosamente todos los días, eventualmente tengo que tener éxito. Después de todo lo que he escuchado en la cultura, todo lo que he leído sugiere que si soy implacable, si soy un esclavo de mi arte, a través de la pura deuda de un esfuerzo incesante, tendré éxito. Es Arthur en el concepto favorito de Arnold Schwarzenegger relacionado con el concreto. Solo sigue intentándolo, solo suda, nunca te rindas y finalmente tendrás éxito. ¿Sabes cuántas personas han fracasado con esa idea? Cada fracaso. Bueno, la broma está en ellos, lo patéticamente equivocados que están. Como indiqué enfáticamente varias veces hace un momento, son las leyes de la naturaleza que dictan los cursos de entrenamiento que deben llevarse a cabo para lograr tus metas. Ni un deseo, un capricho, una esperanza, un sueño, un deseo o anhelo es suficiente para causar un aumento de masa muscular. No me importa lo especial que tu mamá piense que eres, ni cuánto tiempo
le reces a Dios por la noche. Eso no es suficiente para afectar un aumento de la masa muscular más allá de los niveles normales. Tampoco lo es la aplicación de una idea falsa o teoría aceptada ciegamente. Hace un momento señalé que la naturaleza fisiológica del hombre, exige a la imposición de un estrés de entrenamiento de alta intensidad como primera causa necesaria, pero que no es causa suficiente para afectar el resultado deseado. Una de las características fisiológicas específicas del hombre dicta que el estrés del entrenamiento debe ser cuidadosamente reguladas en términos de volumen y frecuencia, es su estrictamente limitada capacidad de recuperación. El ser humano no posee una capacidad infinita para tolerar los efectos exhaustivos del estrés físico intenso. De hecho, audiencia, y esto es literalmente cierto, nada en el universo es infinito, ni siquiera el universo mismo, incluyendo la reserva bioquímica de recursos que constituyen la capacidad de recuperación. Este hecho es lo que llevó a Arthur Jones a afirmar: es racional usar aquello que existe en oferta limitada de la manera más económica posible. El problema que la mayoría de las personas tiene, esto es importante, el problema que la mayoría de las personas tiene para aceptar completamente la teoría de alta intensidad proviene directamente de su incapacidad para comprender la importancia de la declaración anterior de Arthur Jones. Mientras que el principio de intensidad debe entenderse primero como el requisito, como el primer requisito, lo siento, para entender cualquier otra cosa valiosa sobre el ejercicio, el hecho de una capacidad de recuperación limitada. Por favor, escribe la palabra capacidad de recuperación. El segundo concepto más importante en la ciencia del ejercicio después de la intensidad. El hecho de una capacidad de recuperación limitada es el siguiente concepto clave que debe entenderse en la jerarquía lógicamente interdependiente del conocimiento científico en la fisiología del ejercicio. Es solo sobre la base de saber que el cuerpo tiene una capacidad de recuperación limitada, que uno pueda entender por qué el volumen y la frecuencia del ejercicio deben regularse con cautela. De nuevo, una vez que entiendes la intensidad, este es el segundo concepto más importante en toda la ciencia del ejercicio. Me doy cuenta ahora, hoy de hecho, que el tema de la capacidad de recuperación nunca ha recibido la atención completa que merece, por lo cual muchos de ustedes continúan sobreentrenando crónicamente de manera extrema y por esa razón precisa no logran alcanzar sus objetivos en el culturismo. De hecho, piénsenlo por un segundo, reflexionen por un momento. ¿Cuándo fue la última vez que alguno de ustedes vio el término capacidad de recuperación utilizado por la ortodoxia del culturismo en alguna de esas revistas de músculos, revistas o cómics? Como he afirmado repetidamente en mis libros y artículos, no solo estas personas no definen ninguno de sus conceptos, sino que su rango conceptual es profundamente limitado. Simplemente no tienen mucho conocimiento. El científico del ejercicio promedio hoy en día ni siquiera sabe qué es la capacidad de recuperación. El científico del ejercicio promedio hoy en día, siendo los vagos e idiotas que son literalmente, no lo digo con la más mínima pausa porque se merecen el título, nunca han dedicado tiempo a realizar investigaciones legítimas, ninguno de ellos, ni el Dr. Kramer ni el Dr. Fleck. Ninguna de estas personas ha hecho nunca investigación alguna. Todo está inventado. Son unos completos farsantes. Probaron la idea de hacer 60 series al día de Vader, porque como dijeron Kramer y Fleck, así entrenan todos los campeones. Bueno, eso sí que es realmente científico. Ignoran completamente el tema de la capacidad limitada de recuperación. Todos ustedes aquí, supongo, han hecho ejercicio en algún momento. Cuando terminan de hacer ejercicio después de 1 hora o 2 o incluso 30 minutos, no están cansados. Bueno, eso es una prueba obvia de que tienen una capacidad de recuperación limitada. Pero estos tipos dicen, no, eso no cuenta, son verdaderos genios. De hecho, es curioso, cuando era niño y veía la palabra, la cosa de PhD, estaba asombrado, pensaba, Dios mío, estas personas son literalmente como dioses. Estas son las pocas personas especiales que pasan toda su vida en la Torre de Marfil y saben todo
sobre todo. Ahora me doy cuenta de que el otro viejo dicho es cierto. PhD significa apilado, alto y profundo en tonterías. Y es cierto, he conocido quizás a 2 doctores en mi vida que merecían literalmente el título de doctor en filosofía en su campo. Recuerda, vivimos en una cultura antirracional. ¿Crees que el campo de la ciencia del ejercicio estaría exento? No, creo que serían de los primeros en volverse tontos. El hecho de que la capacidad de recuperación esté estrictamente limitada conduce a una conclusión lógicamente justificada. Es esta, que el tema del volumen o número de series, ya sea que hagas una serie o 100 series, la cuestión del volumen, como dije antes, es un factor negativo, una influencia negativa, punto. Ya sea que hagas una serie o 100 series, en tanto que hagas algún tipo de series, la cuestión del volumen, no estoy hablando metafóricamente aquí, la cuestión del volumen y la ciencia del ejercicio en el culturismo es un factor negativo porque por cada serie que realices, un conjunto, 2 conjuntos, 3 conjuntos, por cada conjunto sucesivo que realices, se hace una incursión más profunda en la limitada capacidad de recuperación del cuerpo, y eso es negativo. Déjame explicar. Para entender el concepto de inroad, audiencia, podrían pensar en ello como el término claramente sugiere. Visualícenlo. ¿Qué es un inroad? Una entrada en el camino, un hoyo que se cava. Haces una serie, cavas un pequeño agujero, haces una segunda serie, cavas un agujero más profundo, un tercer conjunto aún más profundo. Eso es algo negativo porque cuanto más profundo sea ese agujero, más profundo será el surco, entonces mucho más de tu capacidad de recuperación tiene que ser desperdiciada, llenando el agujero, o lo que llamamos recuperación, dejando mucho menos para construir la montaña encima, el músculo. Pero por supuesto tienes que hacer al menos una serie para tener un entrenamiento. Recuerda cómo comencé esta sección sobre volumen. Dije que el tema del volumen es un factor negativo, punto, literalmente, incluso una serie. Pero por supuesto tienes que hacer al menos una serie para tener un entrenamiento. Idealmente podríamos encontrar alguna forma de estimular el crecimiento con 0 series. De esa manera, ninguna de las capacidades de recuperación de tu cuerpo se desperdiciaría en llenar el agujero. Recuperación, para la sobrecompensación, construyendo la montaña encima. Y crecerías tan rápido que sería asombroso. Pero por supuesto, hasta hoy estoy trabajando en ello. Todavía no he descubierto cómo estimular el crecimiento sin hacer ni un céntimo. En ocasiones un cliente telefónico me ha preguntado, ¿realmente marcaría una diferencia? Espera un segundo, aquí me falta algo. Como decía hace un momento sobre la importancia de este tema de la capacidad de recuperación, debería ser uno de los 2 temas de mayor preocupación, literalmente. La cuestión de la capacidad de recuperación debería ser uno de los 2 temas más importantes de preocupación central en la ciencia del ejercicio, y todos lo evaden casi por completo. En uno de los números más recientes de la revista Flex, uno de los principales campeones, de Bider, afirmó realizar 45 series en total por entrenamiento, lo que por supuesto equivale a un sobreentrenamiento crónico enorme y ridículo, lo cual solo se puede llevar a cabo, por cierto, con la ayuda o la influencia mitigadora de cantidades pesadillescas de esteroides, hormonas de crecimiento y muchas de estas nuevas otras drogas que no puedo deletrear o no he tomado el tiempo para aprender a pronunciar. Considerando esto, que los campeones principales de Bider solo están haciendo 45 series, me parece bastante interesante que el aclamado establecimiento científico del ejercicio ahora esté abogando porque todos, absolutamente todos, incluido tú, el culturista natural sin esteroides, hagan 60 series todos los días de la semana. En ocasiones, un cliente por teléfono me ha preguntado, Mike, ¿haría una diferencia? ¿Realmente sería un error hacer una segunda serie? Sigues insistiendo tanto en hacer una serie. Y yo respondo algo parecido a que
Hacer una segunda serie no es ni necesario ni deseable. De hecho, sería el mayor error que puedes cometer. Pasar de una serie a 2 series es literalmente el mayor error que puedes cometer. Porque pasar de 1 a 2 audiencia no es simplemente un aumento lineal de una unidad. De 1 a 2 representa un doble. Un aumento del 100% en el volumen del ejercicio. Y recuerda, eso es un negativo. Incluso una serie representa un negativo porque en la medida en que entrenas haces un impacto. Bueno, algunas personas podrían decir, bueno, Mike, si hago una segunda serie, tal vez obtenga un poco más de estimulación del crecimiento. Pero luego señalo que cualquier pequeño extra de estimulación del crecimiento hizo un agujero el doble de profundo en la capacidad de recuperación, por lo que anula cualquier mayor estimulación del crecimiento. ¿Cómo entrenan la mayoría de los culturistas hoy en día? Van al gimnasio con la idea de que su propósito es ver cuántas series pueden hacer o cuánto tiempo pueden soportar sin pensar. Y eso está mal, por supuesto, porque el culturismo no es aeróbico. Un entrenamiento de culturismo no es una prueba de resistencia. De hecho, solía ser que cuando inscribía nuevos clientes localmente en Venice, California, al final del primer entrenamiento, mi nuevo cliente miraba su reloj y decía, pero Dios, Mike, eso fue solo 16 minutos, siento que puedo hacer más. Mi respuesta habitual sería, pero señor, si debo tomar su declaración al pie de la letra, tendría que entrenarlo hasta que no pueda hacer más y tenga que irse del gimnasio en una ambulancia. El punto que estoy subrayando aquí nuevamente, audiencia, es que su propósito como culturista no es ir al gimnasio para demostrar o mejorar su resistencia, sino simplemente para estimular el crecimiento, con una serie hasta el fallo. Ahora, si no te gusta el estándar de una repetición, y entiendo esto, sí, yo también preferiría tener $100 que $1, pero aquí no estamos hablando de economía. Si no te gusta el número 1 en este contexto, míralo de esta manera. Supongamos que estás haciendo una serie de 10 repeticiones al fallo en el jalón. Estás haciendo las repeticiones positivas lentamente bajo control, aplicando el máximo estrés. Estás sosteniéndolo estáticamente durante 2 o 3 segundos y luego bajando durante varios segundos. ¿Ves cómo cada repetición en realidad se compone de 3 unidades, la positiva, la estática y la negativa multiplicadas por 10 repeticiones? Realmente hiciste 30 unidades de trabajo. Si no quieres llamarlo una serie, vamos a hacer 30 unidades de trabajo, eso te hará sentir un poco mejor. Una vez más, el punto que quiero hacer aquí, incluso si una serie adicional podría contribuir con una ligera estimulación de crecimiento, lo cual no lo hará, también hiciste una incursión 100% mayor en la capacidad de recuperación, haciendo mucho más difícil recuperarte del entrenamiento y ni hablar de construir una montaña sobre el músculo. Quiero discutir ahora el tercer principio fundamental de la ciencia del ejercicio, damas y caballeros, el que se relaciona con la frecuencia del entrenamiento. La causa principal de tu fracaso para experimentar un progreso significativo como culturista de volumen o posiblemente incluso como culturista de alta intensidad se relaciona con el sobreentrenamiento. Si piensas que estoy exagerando o que menciono el tema del sobreentrenamiento demasiado a menudo en mis artículos, estás equivocado. Considerando que el sobreentrenamiento es la causa principal de la falta de progreso, que la mayoría de los culturistas no logran sus objetivos por ello y que la ortodoxia, junto con la ciencia del ejercicio, ha evadido el punto de manera inadmisible, en realidad estoy subestimando la importancia, el papel del sobreentrenamiento. El culturismo no está muriendo por el uso de drogas, sino porque Wither, Tom Damnation y los poderes que sean continúan promulgando ciegamente la noción de que el sobreentrenamiento por volumen es la mejor manera de proceder, mientras rara vez te informan que sus campeones principales toman cantidades escandalosas, incluso aterradoras, de drogas para ayudar a contrarrestar el sobreentrenamiento. Me resulta curioso que la gran mayoría de los culturistas, sabiendo que el sobreentrenamiento significa algo obviamente decididamente negativo, nunca investigan el problema seriamente. Piénsalo, el término sobreentrenamiento siempre se usa en un contexto negativo. De hecho, intenta usarlo de manera positiva. Intente usar el término ese sobreentrenamiento de manera positiva, no se puede. Por definición, sobreentrenamiento significa realizar más ejercicio, tanto en términos de volumen como de frecuencia.
del que es mínimamente requerido o precisamente necesario para estimular el crecimiento. La mayoría de los culturistas hoy en día todavía parecen operar bajo la noción de que su propósito, como dije antes, es entrar al gimnasio para ver cuántas series pueden hacer, cuánto pueden soportar o cuánto tiempo pueden aguantar sin pensar. Y eso está mal porque nuevamente el culturismo no es aeróbico. En otras palabras, damas y caballeros, un entrenamiento de culturismo no es una competencia de resistencia. Ten en cuenta que tu propósito literal como culturista es ir al gimnasio y hacer de manera inteligente, racional, lógica y consciente lo que la naturaleza requiere simplemente para activar el mecanismo de crecimiento. Luego sal de allí, ve acá, ve a casa, descansa y crece. Muchos culturistas hoy en día aparentemente todavía no entienden que la visión general en el culturismo se compone esencialmente, enfatizo la palabra esencialmente, de hecho, podrías anotar esto. Voy a elaborar sobre este próximo punto crucial durante unos minutos. Luego vamos a entrar en un esquema real de un programa de entrenamiento real. Este es el último punto crucial. La mayoría de los culturistas hoy en día no entienden que el panorama general se compone esencialmente de dos elementos de igual valor. Enfatizo la palabra igual. Por igual valor me refiero literalmente a 50-50, no 60-40, no 70-30, sino 50-50. El primer elemento, el primer 50% del panorama general, obviamente, sí, por supuesto, es el entrenamiento real. ¿Quién negaría eso? Pero igual de importante, el otro 50%, no ni una iota menos importante que el entrenamiento real, es el periodo de descanso entre series. Y aquí está el porqué. Debes entender que el entrenamiento en realidad no produce, la palabra es producir. El entrenamiento no produce crecimiento muscular. Recuerda, el entrenamiento es meramente ¿qué? Un estímulo. ¿Qué estimula? El mecanismo de crecimiento del cuerpo en acción. Es el cuerpo mismo el que produce el crecimiento, pero solo si se deja al cuerpo sin perturbar por el estrés adicional del ejercicio durante un periodo de descanso suficiente. O puedes decirlo simplemente, en otras palabras, si no descansas lo suficiente, no creces lo suficiente si es que creces. Ahora aquí está el meollo del problema. ¿Cómo puede alguien saber con razonable certeza que está transcurriendo suficiente tiempo, de hecho, entre entrenamientos? La respuesta se encuentra en lo siguiente. Inmediatamente después del entrenamiento no te sientes igual que antes del entrenamiento, ¿verdad? Estás cansado, exhausto, hay un déficit. Yo además solo no me lo arrojes. Además de la experiencia personal de sentirte fatigado, también has agotado, en el sentido técnico, una parte considerable de los recursos de tu cuerpo o la capacidad de recuperación que se usaron para alimentar el entrenamiento. Recuerda de antes que hasta qué punto haces ejercicio o realizas una cantidad de series, haces lo que se llama un ¿qué? Una incursión, un concepto clave en la ciencia del ejercicio. Haces una incursión. Cavas un agujero en tu capacidad de recuperación. Lo primero que tu cuerpo debe hacer después del entrenamiento no es crecer, sino ¿qué? Recuperar, llenar el agujero, superar la incursión, el déficit, o como solía decir elocuentemente Arthur Jones, compensar los efectos exhaustivos del entrenamiento, reponer lo que se utilizó, reponer lo que estaba allí antes del entrenamiento. Y aquí está el punto importante relacionado con eso. El proceso de recuperación, superar el déficit, llenar el agujero, no se completa nada en 5 minutos después del entrenamiento. De hecho, la finalización del proceso de recuperación en sí puede tardar varios días, una semana o más. Dependiendo de la persona y de su edad, la condición existente, el estrés de entrenamiento es equilibrio nutritivo. Puede llevarle al cuerpo varios días o más completar el proceso de recuperación antes de que el cuerpo tenga siquiera la oportunidad de empezar a construir la montaña encima, lo cual es sobrecompensar construyendo el músculo. Y si entrenas de nuevo antes de que el proceso de recuperación haya terminado, interrumpirás el proceso de producción de crecimiento por debajo de 100 unidades posibles. Así es, el proceso de recuperación solo puede tomar varios días completarse.
Y aquí está la prueba. Cada culturista aquí con algo de experiencia ha tenido la experiencia de hacer un tremendo entrenamiento de piernas, digamos un viernes por la tarde después del trabajo. Y luego después de descansar todo el fin de semana, te despiertas el lunes y todavía te sientes generalmente fatigado. Tus piernas pueden sentirse más o menos recuperadas, pero aún experimentas una sensación de fatiga generalizada o sistémica. ¿Sabes a lo que me refiero? Una de las principales fuentes de confusión sobre el tema de la frecuencia, esto es muy importante, una de las principales fuentes de confusión sobre el tema de la frecuencia se debe a que los culturistas no se dan cuenta de que el ejercicio, además de tener un efecto localizado en el músculo que estás trabajando, también tiene un efecto sistémico. Un efecto sistémico, uno debe descansar lo suficiente entre los entrenamientos para permitir la recuperación localizada del músculo como las piernas o los brazos, lo cual nuevamente ocurre bastante rápido, pero también se debe permitir suficiente tiempo entre entrenamientos para permitir la recuperación sistémica, lo cual lleva considerablemente más tiempo. De hecho, un buen amigo mío, uno de los chicos que escribe para mi sitio web, un tipo muy brillante llamado Dave Staplet, quien algunos de ustedes pueden conocer, dijo una de las cosas más inteligentes que he escuchado al respecto. Dijo: Mike, no deberíamos prescribir fórmulas rígidas para la frecuencia. Cada cliente debería basar su frecuencia de entrenamiento en su propio gráfico de progreso. Digamos que en un entrenamiento aumenta fenomenalmente 25 kilogramos en el peso muerto. Obviamente hubo un estrés mucho mayor en el cuerpo. En lugar de esperar 7 días, tal vez espere 10 días para permitir que el mayor necesidad de recuperación, si ahora reconoces que el periodo de descanso entre entrenamientos es tan importante como el propio entrenamiento, si aceptas esa premisa de que el periodo de descanso es igual de importante, y asumo que la mayoría de ustedes aquí lo hacen, ven dónde tiene sentido que debe haber un número perfecto u óptimo de días de descanso entre series, así como hay un número perfecto de series para hacer. Tiene que haber una frecuencia perfecta, un número perfecto u óptimo de días de descanso entre series. Yo y muchos otros entrenadores de alta intensidad hemos aprendido a través de una enorme experiencia que para la gran mayoría entrenar una vez cada 5, 7 o 10 días o incluso con menos frecuencia es literalmente casi mágico en comparación con cualquier otro protocolo. Siempre es un error entrenar 2 días seguidos, porque 2 días seguidos o 24 horas entre entrenamientos no es suficiente para permitir ni una recuperación completa ni la producción de crecimiento. Y no, absolutamente no. No se produce descompensación. Descompensación ¿conoces el término descompensación? Solíamos usar la palabra atrofia o pérdida de músculo, pérdida de fuerza. No ocurre después de 696 horas sin entrenamiento. Hace varios años pregunté a numerosos culturistas, incluidos algunos de los mejores como Dorian Yates. Les dije: oye, ¿alguna vez has notado que después de un descanso de una semana, o incluso 2 o incluso más tiempo, siempre vuelves más fuerte? Y todos respondieron: en efecto. Sabes, Mike, es un poco extraño que menciones eso, pero ahora que lo dices, siempre tengo la misma experiencia. Después de una semana o 2 o incluso más tiempo sin entrenar, vuelvo más fuerte. Bueno, si estos individuos, si vuelves más fuerte después de un descanso, no te descompensaste, eres más fuerte. Hiciste lo contrario, sobrecompensaste. Así que el punto aquí es este: no te preocupes, no te vas a descompensar después de 1 o 2 semanas. Por lo tanto, no te vas a descompensar después de 4 días. ¿De acuerdo? Eso es realmente todo lo que tengo que decir sobre el tema de la frecuencia. Unas pocas palabras para concluir este material teórico. Luego te daré un programa de entrenamiento real para que al menos consideres probarlo. Lo que acaban de escuchar, damas y caballeros, no estaba pensado como un tratado exhaustivo sobre el tema de la ciencia del ejercicio. Más importante, de mayor necesidad práctica, es que lo que acabo de darte proporciona una amplia discusión general de los fundamentos. Nuevamente, el término fundamentos de la ciencia del culturismo
cuya comprensión es un requisito absoluto. Para aquellos que buscan perder su confusión y obtener una perspectiva lógica sobre el tema del ejercicio productivo de culturismo. Si no entiendes completamente todos los temas que escuchaste hoy, entonces revisa tus notas, vuelve a leerlas y vuelve a leerlas y vuelve a leerlas, como alguien una vez me dijo, y sé por qué lo enfatizó. Algunas personas piensan que si leen un tema en particular y no lo entienden en la primera lectura, de alguna manera te falta algo mentalmente. Eso no es cierto. Incluso los genios brillantes tienen que releer y releer y releer libros una y otra vez hasta que lo entienden. Donde los conceptos son nuevos, no tengas miedo. Consulta a tu mejor amigo el diccionario y espiral con ellos. Con eso quiero decir, conecta estas nuevas ideas con otras ideas y experiencias relacionadas que tienes en tu subconsciente. Antes de mucho tiempo tendrás un entendimiento firme y completo, de modo que podrás avanzar como un culturista racional, principado y lógico, y finalmente lograr los resultados que siempre creíste imposibles. Pero eso ahora sabes que es posible. Lo siguiente es una concreción. La palabra es concreción. Todo lo que acabas de escuchar era material teórico abstracto. Ahora vamos a llevar todo ese material abstracto a lo concreto, a la realidad. La siguiente es la consecuencia final y aplicación práctica de la teoría abstracta recién descrita. Es el programa de entrenamiento, una versión modificada y mejorada del programa de consolidación que figura en mi libro Heavy Duty Secundi, Mente y Cuerpo. Muchos de ustedes que tienen ese libro son muy conscientes del programa de consolidación sugerido en la rutina. Lo que estoy a punto de describirles es una versión nueva y mejorada del programa de consolidación. Sin embargo, antes de describir el programa, me gustaría darle una buena idea de lo que podría esperar de manera realista en términos de progreso. Relataré las historias de éxito de dos de mis clientes locales en Marina del Rey, California. El primero es un joven muy simpático llamado Andrew Tucker, quien tiene una visa especial para vivir en los Estados Unidos desde Inglaterra. Andrew es un joven extremadamente inteligente que a la edad de 22 años es literalmente una de las pocas personas en el mundo con considerable conocimiento en hacer animatografía generada por computadora, como lo hicieron en Jurassic Park. Un poco de información de fondo sobre Andrew. Andrew se acercó a mí hace algún tiempo quejándose de ser dolorosamente delgado, pesando solo 163 libras, midiendo 6 pies. No pensé que fuera tan delgado, pero sí le dio algunos problemas psicológicos con el programa que voy a enumerarles hoy, donde solo hacía 2 series por entrenamiento una vez a la semana. Andrew ahora ha subido de 163 libras a 210 y en 4 meses y medio. Y su peso muerto pasó de 170 a 380 en el mismo periodo, no mucho después de que Andrew firmara conmigo. Otro joven, John Kulikov, uno de mis clientes favoritos, se me acercó también quejándose de ser dolorosamente delgado, lo cual en este caso realmente lo era. De hecho, antes de su primer entrenamiento, John y yo nos sentamos juntos a un lado a solas, donde me confesó que durante toda su vida había sufrido enormes complejos psicológicos por ser tan delgado. Había probado todo tipo de programas, el programa Wider con Metrics y el programa Cybex con el programa de Wider. Intentó todo lo que puedas imaginar, no podía ganar músculo, vino a mí y dijo: Mike, eres mi último recurso. Estaba tan delgado, era el tipo de persona con la que solías bromear en el vestuario, ¿sabes? Odio ver a este tipo parado sobre el desagüe de la ducha. Podríamos perderlo, realmente era muy delgado. En 3 meses, usando el programa que voy a enumerar hoy, John pasó de pesar 147 libras, midiendo 6 pies y 1 pulgada, hasta ahora que pesa justo por debajo de 175, con su peso muerto, pasando de 165 a 345, y está bien encaminado hacia su objetivo final de 200 libras. Nunca más sufrirá los problemas asociados
con ser terriblemente delgado y solo entrenando una vez cada 7 días durante los últimos 3 meses y medio. Ahora no te equivoques, lo que acabo de explicarte, estas ganancias no son de otro mundo. Representan la norma que se debe esperar al utilizar un programa de entrenamiento de alta intensidad correctamente realizado. Por supuesto, no todos ustedes aquí ganarán también, aunque muchos lo harán. Algunos de ustedes ganarán incluso más con una falta genética, tal vez no tan bien. Para aquellos de ustedes que encuentran historias como estas inspiradoras, pueden visitar mi sitio web en www.mikeminster.com. Varias de estas historias de éxito incluyen los números de teléfono de las personas mencionadas para que puedan llamarlas y verificar su autenticidad. Nada de esto son mentiras. Si no sabes nada sobre el entrenamiento de alta intensidad y escuchas que es posible ganar 25 libras en 3 meses y casi duplicar tu peso muerto, puede parecer imposible. Es porque eres ignorante en este momento, pero no tienes que seguir siendo ignorante. La siguiente rutina, el programa que estás a punto de escuchar, es al menos desde una perspectiva, el programa de culturismo literalmente perfecto. Si tienes en cuenta esta única cosa, que la situación ideal es poder estimular todos los músculos principales del cuerpo con la menor cantidad de ejercicio posible, que es una serie. Ahora no te voy a pedir que hagas más que una serie. Déjame explicar. Teniendo en cuenta todo el tiempo que, como mencioné anteriormente, el tema del volumen, el número de series es un factor negativo, punto. Ten eso en cuenta al escuchar esto. Realizarás 2 entrenamientos diferentes llamados entrenamiento A y entrenamiento B. Harás un entrenamiento por semana, así que si empiezas un sábado, por ejemplo, no tiene que ser un sábado, con el entrenamiento A no harías el entrenamiento B hasta el siguiente sábado. Y si surge un conflicto de programación, como suele ocurrir, no vuelvas al 6º día, no reduzcas la frecuencia, ve al 8º día. Y después de 8 entrenamientos en total, tómate 2 semanas completas de descanso, luego reanuda el entrenamiento una vez cada 9 días. Y por la siguiente razón. De hecho, este es el asunto más importante en la ciencia del ejercicio. Una vez que hayas comprendido lo que escuchaste antes, los fundamentos de la intensidad, el volumen y la frecuencia, después de aproximadamente 8 entrenamientos en total, toma 2 semanas de descanso, luego reanuda el entrenamiento una vez cada 9 días por la siguiente razón. Te volverás más fuerte como resultado de cada entrenamiento, sin duda, a menos que tengas una desventaja genética extrema. Te volverás más fuerte como resultado de cada entrenamiento. Dicho de otra manera, audiencia, estarás levantando pesos progresivamente más pesados todo el tiempo. ¿Ven dónde tiene sentido, queridos oyentes? Que a medida que los pesos aumentan progresivamente, también las tensiones aumentan progresivamente. ¿Tiene sentido? Si no haces algo para compensar el estrés cada vez mayor, los estiramientos llegarán a un punto crítico de tal forma que constituyen sobreentrenamiento. El primer síntoma, por supuesto, será una desaceleración en el progreso, y si continúas con el mismo volumen y protocolo de frecuencia, en última instancia habrá una completa detención del progreso, conocida como un punto de estancamiento. Al igual que todos los demás, hasta hace poco solía creer que tenías que llegar a un punto muerto, era inevitable, hasta que me di cuenta de lo que te acabo de decir, que si estás levantando pesos progresivamente más pesados, entonces las tensiones están aumentando, tienes que compensarlas o eventualmente las tensiones alcanzan un punto crítico y constituyen sobreentrenamiento. Esto se puede prevenir insertando días de descanso adicionales y tomando periodos de descanso. Nunca deberías llegar a un punto de estancamiento. De hecho, ¿cuántos de ustedes han estado leyendo las revistas de musculación durante mucho tiempo? ¿Cuántos artículos has visto en los últimos 20 años donde abordan el tema de los puntos de estancamiento? No muchos. Evitan el tema porque no tienen la menor idea de cómo responderlo.
Si puedo decir honestamente que he contribuido con una cosa significativa al ejercicio, es lo que acabo de explicarles. Que a medida que te vuelves más fuerte y más grande, no haces más ejercicio, haces menos. Porque las tensiones son mayores. En otras palabras, un principiante es demasiado débil para sobreentrenarse. Pero a medida que te haces más grande y fuerte y manejas sentadillas de 500 libras, puedes sobreentrenar muy fácilmente. Así que no entrenas más a medida que creces más y más fuerte, entrenas menos y seguirás creciendo. Muy bien, pasemos al entrenamiento. El entrenamiento A consistirá en, número 1, una serie de sentadillas, preferiblemente en una máquina Smith de 8 a 15 repeticiones hasta el fallo. Si no tienes una máquina Smith, no te preocupes por eso, simplemente haz sentadillas tradicionales con pesas libres. Después de eso, toma un breve descanso. Toma un sorbo de agua, deja que tu respiración se ralentice. Tan pronto como reconozcas claramente que estás listo para continuar, boom, pasas al ejercicio número 2, jalón con agarre cerrado, palmas hacia arriba. De 6 a 10 repeticiones hasta el fallo. Ahora, con agarre cercano, quiero decir que tus manos deben estar separadas aproximadamente 20 centímetros, con las palmas hacia arriba. Es con palmas hacia arriba, no hacia abajo, como en el agarre de curl con barra. Agarre cerrado, palmas hacia arriba, jalones. De 6 a 10 repeticiones hasta el fallo o algo así. Por cierto, cuando digo 8 a 15 para las sentadillas o 6 a 10 para las poleas, eso no es un rango o número mágico. Si recuerdas, lo importante es llegar al fallo. Si llegas a 15 repeticiones en la sentadilla y ves que puedes hacer 18, no te detengas en 15. Recuerda, el estímulo responsable de desencadenar el crecimiento es esa última repetición difícil, casi imposible. Asegúrate de iniciar este movimiento, las jalones con extrema deliberación. No debe haber tirones, sacudidas ni empujones bruscos para comenzar y mantenerlo en movimiento. No súper lento, pero relativamente lento, no 10 segundos arriba y 10 segundos abajo. De hecho, la clave aquí es que no hay un número mágico de segundos, la clave es el control. Quieres levantar el peso bajo pleno control muscular, pausar momentáneamente en la posición contraída o durante 2 a 3 segundos y bajar con control. Recientemente he descubierto a través de mis propios entrenamientos que esto generalmente se traduce en un ritmo de 4-2-4. 4 segundos abajo, 2 segundos de pausa y 4 segundos arriba, pero si te desvías por 0.4 segundos o 1.2, no te preocupes demasiado por eso. Y eso es todo para el entrenamiento A, solo 2 series de un ejercicio cada una. Una semana después realizarás el entrenamiento B, que consistirá en, número 1, una serie de peso muerto de levantador de potencia a la antigua, no de piernas rígidas ni sumo, para 5 a 8 repeticiones hasta el fallo. Ahora, si hay un ejercicio del que me gustaría que te enamores, audiencia, es este, ya que el peso muerto es considerado correctamente por la mayoría como el mejor constructor general de fuerza y masa. Sin embargo, hay un factor de riesgo asociado con el peso muerto que no ves en muchos otros ejercicios. Escuchen con atención, por favor, mientras explico la forma correcta. ¿O lo hiciste tú? Te sugeriría que, si puedes, si eres lo suficientemente fuerte, uses una barra olímpica con un disco de 45 libras en cada lado para que no tengas que inclinarte tanto. Comienza con la barra apoyada contra tus espinillas. Empieza con la barra totalmente pegada contra tus espinillas. Ahora, este es un tema realmente importante aquí. Recuerda, como entrenador, la seguridad es mi principal preocupación. No voy a pedirte que hagas press de banca con mancuernas en una pelota suiza o sentadillas pesadas mientras saltas arriba y abajo en una cama elástica como Pollock y lo que sea que hagas. Sujeta la barra con un agarre ligeramente más ancho que el ancho de tus hombros. Tus manos deben estar entrelazadas, una mano está en supinación, una mano está en pronación. De esa manera, si la barra se desliza en cualquier dirección, se desliza hacia la otra mano y se bloquea. Póngase en cuclillas de manera que sus caderas o glúteos estén al menos un poco más bajos que sus hombros. Y lo más importante de todo, mantenga la espalda recta y la cabeza levantada. Mantenga siempre la espalda recta y la cabeza levantada, no redondee la espalda ni baje la cabeza. Piensa en tus brazos, visualiza tus brazos como cadenas. Están rectos de arriba a abajo con ganchos al final de tus manos. Levanta la barra
No sacudas la barra con tus brazos, levántala de manera uniforme y suave del suelo. Ponte de pie recto, pausa momentáneamente, luego descansa. Entonces, lo siento, luego baja y reajusta psicológicamente. Respira profundo y repite de nuevo de 5 a 8 repeticiones hasta el fallo. Después sí. Sí, estás emocionado. Trabaja la parte baja de la espalda. Sí, siempre y cuando no lo hagas. Si experimentas alguna ligera molestia o tienes dudas sobre la sensación, podría ser dolor, revisa eso. Haz que lo revisen. No, hasta abajo, es menos probable que te lastimes. Y de nuevo, como entrenador, si quieres hacerlo de esa manera, depende de ti. De todos modos, no vas a poder demandarme. Solo momentáneamente, lo suficiente para tomar una respiración profunda y reiniciar. Después de los deadlifts, toma un breve descanso de 1 o 2 minutos. Luego procede a hacer fondos. Fondos regulares en barras paralelas, tal como los hacías en la clase de gimnasio en la escuela secundaria. Haz los fondos como los jalones, con un control muscular completo y estricto de 6 a 10 repeticiones hasta el fallo. Si puedes hacer más de 10 repeticiones, como sospecho que la mayoría de ustedes pueden, añade peso. Quise enfatizar el fondo. Piensa en el fondo como la sentadilla para la parte superior del cuerpo. No puedes superarlo. Es el mejor ejercicio para el pectoral en el mundo, el mejor ejercicio para hombros y tríceps. Si no tienes acceso a uno, no puedes hacer fondos. Intenta con preses inclinados. Y eso es todo para el entrenamiento B. Ahora no tengo duda de lo que algunos de ustedes están pensando. Eso es todo, tienes que estar jodidamente loco. Bueno, recuerda que el objetivo no es ver cuántas series puedes soportar sin pensar, sino hacer inteligentemente, conscientemente, racionalmente, lógicamente, solo lo que la naturaleza requiere para activar el mecanismo de crecimiento y nada más. Sí, hay cientos de ejercicios que podrías hacer, pero ¿dónde trazas la línea? Muy a menudo, cuando le digo a un nuevo cliente de consulta telefónica que haga este entrenamiento, él dirá, pero Mike, ¿qué pasa con los curls de piernas para los isquiotibiales? No hay curls de concentración con mancuernas inclinadas, como dice Arnold, para el 32º inferior externo del bíceps. ¿Qué tal los levantamientos de pantorrillas sentado para esa parte especial de la pantorrilla? ¿O esto para aquello, aquello para esto y así sucesivamente ad infinitum? Y yo respondo bastante firme, pero señor, eso es precisamente lo que estaba haciendo antes. Y eso fue su error. Eso es lo que le llevó a llamar a mis servicios telefónicos, lo sepa o no. Tu problema, continuo, es que te agotaste tanto con todas esas series intentando lograr el detalle. ¿Por qué no construyes primero un brazo de 20 pulgadas? ¿Ves el punto? Sí, hay 1000 ejercicios que podrías hacer, pero ¿dónde trazas la línea? Recuerda, estás yendo al gimnasio solo para activar el mecanismo de crecimiento con la menor cantidad de ejercicio posible. Un entrenamiento de culturismo no es aeróbico. Un entrenamiento de culturismo no es una competencia de resistencia. Tu único propósito es activar el mecanismo de crecimiento con la menor cantidad de ejercicio posible. Esas historias de éxito que mencioné hace 20 minutos no son falsas. Y de nuevo, si dudas de mi veracidad, revisa mi sitio web. Tenemos docenas de historias de éxito allí con números de teléfono. El chico que una de las mayores historias de éxito, Bryce, logró el domingo pasado, recibió 37 llamadas telefónicas de personas de todo el mundo para comprobar si estaba mintiendo sobre esto. Sí, les pago a todos estos chicos $10,000 para que mientan. Desearía ganar suficiente dinero para permitirme eso. Tengan en cuenta también, por supuesto, que no están moral ni legalmente obligados a seguir todo este programa el resto de sus vidas. Sin embargo, si el aumento óptimo de fuerza y tamaño es su objetivo, entonces considere seriamente intentarlo. No tengo ninguna duda de que si ustedes aquí, los que entrenan con volumen, no están haciendo ningún progreso significativo, si es que lo hacen. No tienen nada que perder al intentar esto y todo por ganar. Del tipo de rutina que te estoy dando, no hay ejercicios de aislamiento involucrados aquí. Nuevamente podría haberte dado 100 ejercicios más y estáticos y negativos y pausa de descanso, pero como tu entrenador, en cierto sentido, mi trabajo inicialmente es lograr que comiences a crecer. Podemos incorporar la artillería pesada más tarde. Prueba esto durante 3 meses primero.
Llamo a esto un programa de base. Si empiezas a incluir todas estas cosas tangenciales y me llamaras para una consulta telefónica, no sabría cómo evaluar tu progreso. Siempre empiezo a las personas con este programa básico inicial. Dije hace unos minutos que, al menos desde ciertas perspectivas, este programa es el programa de entrenamiento perfecto para fuerza o culturismo. Si tienes en cuenta una vez más que la situación ideal es estimular todos los músculos principales del cuerpo con la menor cantidad de ejercicio posible. Bueno, de nuevo, no te estoy pidiendo que hagas lo mínimo posible, que es una serie. Es interesante notar aquí, sin embargo, escucha esto. Tengo algunos clientes haciendo solo una serie de ejercicios. De hecho, mi cliente que más ha progresado, literalmente, como cliente telefónico, mi mayor éxito como entrenador, su nombre es Will Robertson, ha obtenido considerable publicidad en Internet. Y hubo un artículo publicado sobre él con fotos. Fue hace aproximadamente un año en Master Trainer. Este joven Will Robertson es un chico muy inteligente de 21 años, con el mayor vocabulario que he visto en alguien tan joven. Un joven brillante, estudia literatura inglesa en la Universidad de Carolina del Norte. Aquí está el punto crucial, un culturista que duplicó su masa física en 4 años, pasando de 125 libras con 5 pies y 6 pulgadas a su máximo, de 254 libras con 5 pies y 6 pulgadas en 4 años. Hace unos años, cuando Will se inscribió conmigo como cliente telefónico, explicó que estaba teniendo problemas psicológicos muy severos por ser tan delgado. Aquí está el punto algo lindo y no tan lindo. Ahora, en el otro extremo del espectro, me informó recientemente durante un seguimiento que también está teniendo problemas. Parece que donde quiera que vaya en el campus, ya sea a la biblioteca para estudiar, al comedor para almorzar, o a las clases, lo detienen todo el día, incesantemente, por profesores y estudiantes que sienten curiosidad por saber cómo llegó a ser tan extraordinariamente musculoso. Simplemente no estaba psicológicamente preparado para toda la atención que sus enormes músculos le iban a dar. En fin, para concluir en este punto de su entrenamiento, Will ahora solo hace una serie por entrenamiento y todavía está creciendo. Regresemos al por qué. ¿Por qué es perfecto este programa que acabo de darte desde una perspectiva otra vez? Bueno, veamos las poleas. Aunque la mayoría de las personas las consideran exclusivamente como un ejercicio de dorsales y son muy buenas para los dorsales, también son muy efectivas para trabajar los deltoides posteriores. Y resulta ser cierto, audiencia, las poleas con agarre cerrado y palmas hacia arriba son el mejor ejercicio para bíceps en el mundo, mejor que cualquier curl que puedas hacer. Aquí está el porqué. Cuando haces un curl, ya sea con barra, una máquina Nautilus, una mancuerna, lo que sea, estás trabajando este músculo alrededor de un solo eje articular, el codo, por lo que el esfuerzo se limita exclusivamente al bíceps inferior, si te has dado cuenta. Por otro lado, cuando haces un jalón con agarre cerrado con las palmas hacia arriba, estás trabajando el bíceps alrededor de la articulación del codo y del hombro, el músculo se contrae más uniformemente desde ambos extremos, y las flexiones en paralelas. Nuevamente dije que pienses en las flexiones en paralelas como las sentadillas para la parte superior del cuerpo. Las flexiones en paralelas son, sin lugar a dudas, inigualables. Son el mejor ejercicio para los pectorales, deltoides y tríceps. ¿Alguno de ustedes tuvo la oportunidad de ver los Juegos Olímpicos en Atlanta hace un par de veranos en deportes? Había 3 estadounidenses que trabajaron en las barras paralelas, como recordarán. 3 gimnastas estadounidenses que trabajaron en las barras paralelas y que poseían pectorales, hombros y brazos, como los de un culturista avanzado, literalmente. No solo, ya sabes, principiantes en culturismo, sino culturistas avanzados. Uno de mis clientes recientes por teléfono está profundamente involucrado en el mundo de la gimnasia y conoce a esos 3 tipos. Me dijo que la gente siempre les pregunta si levantan pesas y no lo hacen. Desarrollan esos grandes torsos superiores haciendo fondos. Y luego el domingo pasado, casualmente, sintonicé, literalmente por accidente, el programa ABC Mundo Amplio de Deportes y una competencia de gimnasia. En un momento hicieron un primer plano de Ivonne Ivanka. ¿Alguna vez has oído hablar de él? Un tipo increíblemente musculoso. Mientras intentaba ponerse tiza en las manos en preparación para la barra horizontal superior.
donde haces principalmente flexiones. Mientras supinaba la palma de su mano derecha para aplicar el talco, su bíceps se aisló y se marcó. Parecía tan grande e incluso más definido que el de la mayoría de los culturistas avanzados, incluso profesionales. El punto aquí es que este programa estimulará aumentos de fuerza y tamaño en todos tus músculos principales. Mi sugerencia es que sigas este régimen de entrenamiento durante al menos 6 meses para maximizar el proceso anabólico de tu cuerpo. Sí, sé que hay 1000 ejercicios que podrías hacer, pero tienes que establecer un límite en la mínima cantidad posible. Algunos puntos finales sobre el programa. No cometas el error de medir o evaluar el éxito de cualquiera de estos entrenamientos basándote en la congestión o el dolor. No son importantes si obtener una congestión era una prueba clara, irrefutable, de que el crecimiento fue estimulado. Entonces todos esos cabeza huecas que veo en Gold's Gym, en Venice, justo en la calle de mi oficina, tenían razón. No todos son cabeza huecas, algunos están en el proceso de aprendizaje, pero esos tipos que siguen evadiendo la verdad y cometiendo el mismo error durante 20 años son cabeza huecas. Estos tipos tendrían brazos de 99 centímetros a estas alturas porque han estado consiguiendo bombeo todos los días, 2 veces al día, incluso 3 veces al día durante años. El bombeo, obviamente, por supuesto, es solo temporal. A mí me gusta, pero tienes suerte si dura solo 20 minutos. El punto principal es este: no sabrás si alguno de estos entrenamientos fue exitoso hasta la próxima vez que realices ese entrenamiento. Ese es un punto importante, por cierto. Deberías querer saber que cada entrenamiento fue un entrenamiento exitoso. Todavía me sorprende cuántas personas están dispuestas a entrenar durante meses e incluso años y años con poco o ningún progreso. Personalmente no toleraré ni un solo entrenamiento sin progreso. Si veo que no hay progreso, me detengo, analizo lo que estoy haciendo y hago los cambios adecuados. Como les digo a mis clientes telefónicos, mira, hay una razón para todo en este mundo, incluida la falta de progreso en el culturismo. Y el número de posibles explicaciones no es infinito. Ve a los fundamentos. O no estás entrenando con suficiente intención o estás haciendo demasiadas series o demasiados entrenamientos. No hay otra posibilidad, excepto que podrías estar sufriendo de alguna enfermedad no diagnosticada como el SIDA o lo que sea. Y eso es una posibilidad en estos tiempos. Si te estás volviendo más fuerte en cada entrenamiento, obviamente se está produciendo un cambio positivo en tu músculo. Así es como evalúas el éxito de estos entrenamientos, no por la congestión o el dolor, sino por el próximo entrenamiento. Si estás más fuerte, no ocurrió algo positivo. Así que el punto aquí es llevar un diario de entrenamiento, registrar la fecha de cada entrenamiento, listar tu peso corporal al principio. Enumera los ejercicios, anota la cantidad de peso y registra con precisión su número de repeticiones, por favor. Porque incluso un incremento de una repetición puede ser significativo. Crecerás más fuerte en cada entrenamiento del programa que se menciona. Y crecerás más también, pero solo si estás obteniendo una nutrición adecuada. Ten en cuenta el principio guía: obtén una dieta bien equilibrada. Una dieta bien equilibrada consiste de 60% de carbohidratos, 25% de proteínas y 15% de grasa. Todas esas otras proporciones que has estado leyendo últimamente provienen no de científicos nutricionales reputados, sino de fanáticos de la alimentación y mitólogos nutricionales. Una dieta equilibrada es de 60, 25, 15. ¿Has oído hablar de los 4 grupos básicos de alimentos: cereales y granos, frutas y verduras, carne, pescado, aves, leche? Y si obtienes tu diario, de hecho acabo de darme cuenta de esto hace 6 meses, si estás obteniendo una dieta bien equilibrada, si estás obteniendo tu complemento diario de los 4 grupos básicos de alimentos, tienes una proporción de 60, 25, 15. Recuerda que el músculo no es principalmente proteína, es principalmente agua. Ahora mira la palabra carbohidrato. El sufijo hidrato significa agua. Como probablemente ya sabes, las reservas de carbohidratos en el músculo se convierten en una cadena de moléculas de azúcar llamada glucógeno. Y cada gramo de glucógeno almacenado en el músculo se enlaza químicamente y retiene 3 gramos de agua. Cuando bajas de 60 carbohidratos en un programa de alta intensidad, vas a quemar el glucógeno del músculo y no restaurarlo.
y el agua que estaba unida químicamente se irá del músculo. Como probablemente todos saben, las reservas de carbohidratos en el músculo se convierten en una cadena de moléculas de azúcar llamada glucógeno. Y cada gramo de glucógeno almacenado en el músculo se une químicamente y retiene 3 gramos de agua. Cuando bajas a menos del 60% de carbohidratos en un programa de alta intensidad, vas a quemar el glucógeno del músculo, no restaurarlo. Y el agua que estaba unida químicamente saldrá del músculo. Y el músculo se vuelve plano, flácido y deshidratado. Y si lo mantienes por suficiente tiempo, en realidad entrarás en catabolismo muscular. Tu músculo realmente se descompondrá, irá al hígado y a través de un proceso muy complicado llamado gluconeogénesis, convertirá la proteína de tu propio cuerpo en azúcar. Así que el azúcar no es el monstruo que han dicho que es. Debería predominar en una dieta bien equilibrada. Puedes optimizar, puedes hacer que tu capacidad de recuperación sea óptima para tu genética al consumir una dieta adecuada y bien equilibrada, pero no puedes lograr que sea súper genial atiborrándote de suplementos y grandes cantidades de comida. No existe la supernutrición, solo la nutrición óptima. Tu cuerpo solo puede utilizar una cantidad limitada de nutrientes. Cualquier exceso será excretado o convertido en grasa. Muy bien, muchas gracias nuevamente por venir un sábado.